Arrancamos esta nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar hoy, Yami, de esta problemática tan grave de la rotura de silobolsas, ¿no? ¿Cuáles son las coberturas que existen en nuestro mercado contra esta amenaza? Sí, ¿qué riesgos cubren y en especial en este contexto? Bueno, también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, Meli, vamos a brindar información sobre las limitaciones que están empezando a aplicar algunos bancos a sus clientes para la realización, ¿no?, de compras en cuotas con la tarjeta de crédito. Así es. La parte buena es que hay tiempo para salir corriendo a otro banco. Claro, o para realizar todas las compras en cuotas que quieras, ¿no? Sí, claro. Muy bien, información importante, y más adelante vamos a conversar sobre seguros de caución para alquileres. Esta cobertura que le permite a aquellas personas que necesitan alquilar un departamento contar con una garantía para hacerlo. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Seco para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras una muy breve pausa, regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos con la información que tenemos para hoy. Y en los últimos días, algunos bancos vienen empezando a aplicar limitaciones a las compras en cuotas que se pueden realizar con la tarjeta de crédito. ¿Qué viene sucediendo, Ameli, con esto? Sí, algunos usuarios empezaron a encontrar en sus casillas de mails unas cartas, unas advertencias por parte de su entidad financiera donde les decían que a partir de septiembre iban a tener reducido lo que es su monto para gastar en cuotas. En la mayoría de los casos la reducción es de un 30%, pero algunos usuarios se quejaban de hasta un 50% de reducción en los montos para gastar en cuotas. Tengan en cuenta que cada banco, según su política particular comercial y de riesgo crediticio, define el límite que uno tiene, tanto para el pago en una cuota como para el pago en varias cuotas. Normalmente tienen una relación entre uno y otro, una relación porcentual. Bueno, en el caso de estos usuarios van a haber disminuido ese límite. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en principio lo que decíamos, hay tiempo hasta que el cambio se haga efectivo, con lo cual, si tenés que hacer compras en cuotas que venías postergando, opción 1, hacerlas antes de que se efectivice. Opción 2, ir a buscar otro banco, otro proveedor de tarjeta de crédito, porque hay muchos bancos, yo hablé con varios de los principales bancos que me dijeron que no están analizando hacer este tipo de operaciones. Incluso, como en algunos casos ya está empezando a vencer lo que fue la financiación al 43%, ¿te acordás que tenían 3 meses de gracia? Claro. Están empezando a vencer esos 3 meses de gracia y hay muchos bancos que están incluso pensando en dar otras facilidades a sus usuarios para que puedan reordenar sus deudas, con lo cual hay que estar muy atento para que no nos agarre desprevenido y poder actuar en consecuencia. De todas formas, bueno, no sorprende que en este contexto de incertidumbre, en este contexto en el que todavía el gobierno no termina de definir un plan económico que permita tener un horizonte para adelante sobre lo que va a suceder con la inflación, con el déficit fiscal, algunos bancos empiecen, ¿no?, a restringir el acceso, ¿no?, a las compras en cuotas. Lo cierto es que cuando se acelera la inflación, cuando hay inestabilidad, lo primero que se empieza a limitar y a restringir y agotar es la posibilidad de financiarse, el financiamiento a mediano y largo plazo. Muy bien, vamos a brindar ahora información para los productores rurales, ¿no?, que se vienen viendo aquejados en este 2020 con un aumento, ¿no?, en los incidentes de rotura de silobolsas. Bueno, ¿qué coberturas existen, Yami, en nuestro mercado para estar cubiertos contra esta amenaza? Así es, inicialmente hay empresas que, por ejemplo, La Segunda hace más de 15 años tiene este producto y otras compañías que ofrecen concretamente lo que es una cobertura para el silobolsa, 200 toneladas, 18 meses, son
términos que los que están mucho en este tema me estarán siguiendo más aún. En concreto, cubrir los granos, ¿sí?, frente a los diferentes tipos de siniestros, e inicialmente con una cuestión más vinculada a lo climático, ¿sí?, en especial al granizo, luego también por la cuestión de robo, y ahora y últimamente por el vandalismo. Las cifras que nos indican son, en consultas más del 30%, en un aumento de la suscripción muy importante, digo, antes, durante, después de la pandemia, y esta posibilidad y esta decisión de si se va o no a guardar el grano, y en concreto también contra otros tipos, sí, de siniestros, como es, por ejemplo, huelga, impacto de aeronave, incendio, rayo, y con requisitos desde ya que tiene que cumplir, ¿sí? No es que todísimo es asegurable, pero bueno, sabiendo que existe y que es llamativo el número de cómo se ha incrementado, ¿sí?, en el último tiempo la contratación de este servicio, que también incluye, según la compañía también, el vaciado, el llenado, la reposición, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que hay, un producto que no habíamos hablado en... Lógico, aumente la demanda, ¿no? O las consultas por este producto en el contexto que estamos viviendo. Sí, ¿no? ni hablar, y el tema del vandalismo, tal vez esa preocupación estando cubierta, y esa es como la aclaración mayor y lo que explica también seguramente este aumento importante de la contratación. Así que, bueno, interesante, saber también dónde tiene uno ubicado, todas las características que hacen, los requisitos, como les decíamos, y en concreto un monto que se paga por un monto asegurable, sí, muy pequeño en comparación. Entonces, eso era lo que concretamente señalaban las distintas empresas. Muy bien, perfecto. Perdón, a ver. Nos estamos olvidando de algo. Hay concurso. Sí. Muy bien. Sorteo, 20 aniversario de Café Financiero. Nos siguen, por favor, en las redes sociales y ahí se enteran de qué va todo esto. Muy bien, perfecto. Bueno, continuamos con más información, y la Administración Federal de Ingresos Públicos informó esta semana que se extenderá por un mes más la suspensión de embargos a pymes y las ejecuciones fiscales. ¿Es así, Meli? Así es, se suspenden hasta el 31 de agosto, en principio, todo lo que son los embargos y ejecuciones por parte de AFIP, en un contexto donde las pymes la están pasando realmente muy mal, y todas las cámaras que las nuclean y las agrupan, ya sea la Cámara de Comercio, CAME, el Movimiento PYME, los industriales pymes argentinos, todos salieron en los últimos días muy fuerte a pedir medidas concretas que ayuden en lo que va a ser la pospandemia, después de una cadena de pagos que está destruida, pero muy contenida por los planes ATP, los créditos blandos y las diferentes ayudas. Lo que están pidiendo todas estas agrupaciones concretamente es una modificación en la ley de concursos y quiebras que extienda los tiempos procesales al menos 180 días, de forma de darle tiempo a las pymes y a los pequeños comercios también, ¿no?, a volver a ponerse en marcha y ordenar un poco sus finanzas, su cadena de pagos. Un pedido más que razonable en este contexto inédito, ¿no? Así es, con lo cual, hay varios proyectos de diferentes bloques parlamentarios que en principio la idea era que se pudieran discutir en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y eventualmente llegar a un dictamen y un tratamiento en el recinto, que entendemos que va a ser la semana que viene o quizá un poquito más adelante. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consultas o comunicarnos lo que se te ocurra. Las vías de contacto las encontrás ahí en la pantalla. Quédate con nosotros, en instantes vamos a estar brindando información sobre seguros de caución para alquileres. Muy bien, abrimos este bloque que todos los viernes dedicamos para entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y vamos a hablar del seguro de caución para alquileres, esta cobertura para aquellas personas que tienen que alquilar una vivienda pero no cuentan con una garantía para hacerlo. Y ya está con nosotros en forma remota Julián Alíquez, gerente técnico de San Cristóbal Seguros. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola Alejandro, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos y contarnos en qué consiste este seguro que lanzaron recientemente para esta finalidad. Bien, desde San Cristóbal Seguros miramos permanentemente qué necesidades tenemos de nuestros clientes, ya sean productores asesores como clientes finales, y en este caso encontrábamos una necesidad a partir de lo difícil, como bien ustedes plantearon hace un par de programas, a la hora de colocar un contrato de alquiler que encuentran sobre todo los inquilinos de tener una garantía física. En este caso nosotros tenemos al alcance de la mano, dentro del ramo de caución, la posibilidad de, a través de un cumplimiento de contrato, emular un producto que llamamos alquiler garantizado, en el cual ofrecemos una solución, creemos, tanto para el inquilino que no cuenta con una garantía física, como para la inmobiliaria y sobre todo para el propietario, que encuentra mucho más factible a la hora de ejecutar algún incumplimiento de un inquilino, una póliza de una compañía de solvencia como San Cristóbal, que una garantía física con todos los trastornos que eso le conlleva. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Cómo te va, Julián? ¿En cuánto tendría que pagar por un 2 ambientes, por ejemplo, de 2 años, o bueno, ahora 3 de alquiler? Sí, lo que varía demasiado ahí es principalmente la suma asegurada en función de lo que es el monto del alquiler. Depende mucho de la zona, la ciudad. Nosotros trabajamos en todo el país y ahí los alquileres varían demasiado. En una póliza que teníamos normalmente hasta antes de la ley de 2 años, donde solo se cubría el básico, que era el canon mensual, en general rondaba el importe de un alquiler mensual. Es decir, el costo de un alquiler de un mes es lo que más o menos salía una póliza. Después, como esto incluye la posibilidad de agregar el depósito en garantía, las expensas, servicios y demás, eso obviamente hace variar el costo y cada póliza tiene un costo particular. Julián, ¿qué requisitos se debe cumplir para acceder, ¿no?, a este seguro? Sí, ahí lo que pedimos obviamente es el contrato, donde está detallado todas las obligaciones y los detalles que hacen a la suma asegurada final de la póliza, y después pedimos información al asegurado con su DNI, con su información de antecedentes laborales, pedimos una justificación de un año comprobable de trabajo, ya sea en relación de dependencia o con declaraciones juradas si es autónomo o monotributista. Muy bien, Julián, muchas gracias por haber participado aquí en Café Financiero, un producto realmente útil. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Luis Seco para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos una vez más, Luis. Hoy hablando justamente, ¿no? Un placer. Hablando del panorama, de la situación y las perspectivas de la economía argentina, ¿cómo estás viendo, ¿no?, que está trabajando el gobierno, las condiciones que está generando para que una vez que pase la pandemia, la Argentina pueda volver a crecer? Bueno, ese es un discurso, digamos, reiterado de parte de todos los funcionarios y gobernantes del mundo, ¿no? Que todo lo que se hace durante la pandemia, las políticas de compensación, la política de estímulo fiscal y monetario, deberían servir para que las economías se recuperen más rápido. Lo que pasa en Argentina es un poco distinto porque hay muchos que nos preguntamos si eso es realmente así, si las políticas que se han adoptado durante la cuarentena sirven para que la economía se recupere o si no serán un obstáculo para que la economía se recupere, dada la fragilidad macro y estructural que hoy tiene la Argentina, ¿no? ¿Te estás refiriendo? Entonces hay una duda pendiente. ¿Te estás refiriendo, claro, Luis, al enorme déficit fiscal que se espera que cierre la economía este año, ¿no?, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya el gobierno presentó, ¿no?, días atrás la ampliación del presupuesto del 2020 con una previsión de déficit fiscal de más del 10% del PBI, un nivel, una magnitud comparable con años en los que se desarrollaron graves crisis económicas en la Argentina, ¿no?
Sí, yo creo que es probable que ese número que está es la ampliación presupuestaria que dio a conocer esta semana el gobierno, tal vez se exceda incluso. Yo creo que el déficit primario va a ser parecido a lo que el gobierno cree que es el déficit financiero, o sea, estoy hablando de una diferencia de entre 2,5 puntos y 3 puntos en mi estimación de déficit, que el problema fundamental es que hay que financiarlo todo con emisión monetaria, el mismo proyecto oficial sostiene eso, así que vamos camino a un desequilibrio, una inconsistencia fiscal monetaria, que es la que a muchos de nosotros nos lleva a cuestionarnos si estas políticas realmente van a ayudar a que la economía salga más rápido de la recesión, que evidentemente ya estamos en la recesión más impactante de la historia argentina, ¿no? En el pasado, Luis, en aquellos años en los que se registraron, ¿no?, niveles de déficit fiscal similares a los que se prevén para este año, hubo procesos de aceleración inflacionaria muy importantes. ¿Estás anticipando lo mismo para este 2020? Si uno mira las variables los precios que hoy están fuera del radar del gobierno y que son absolutamente libres, ya tenés reacciones importantes. El precio que más claramente se mueve libremente y rápido es el del dólar paralelo, el del dólar no oficial, por llamarlo de alguna manera, aunque es legal, como en contado con liquidación o el dólar bolsa, donde ya tuviste un salto importante de la cotización que me parece que refleja esa inconsistencia fiscal monetaria que mencionamos antes. Ahora, hacia fin de año, la mayoría de las proyecciones hablan de una aceleración inflacionaria que me parece que se puede ir materializando a medida que desaparezca, digamos, todas estas trabas a la actividad económica. Pero claro, el gobierno ha seguido la receta con la que inauguró su gestión, todos los controles de precios, los congelamientos de precios y tarifas y demás, son incluso previos a la pandemia y es de esperar que continúen incluso luego de la pandemia, aunque claro, como bien mencionabas vos, en otras experiencias históricas, incluso en las que se pretendió tapar el sol con las manos, por decirlo de alguna manera, esto de impedir que la emisión monetaria y la inconsistencia fiscal se reflejen en los precios con controles, duraron poco, ¿no? Por ahí un tema, disculpa, Yami, por ahí un tema, una diferencia que uno puede identificar, ¿no? Por lo menos en estos meses de la cuarentena, es que están bastante contenidos los aumentos salariales, ¿no, Luis? Bueno, porque en realidad hoy más que nunca quedó demostrado que lo que está en riesgo es el empleo, ¿no? Cada vez que el empleo está en riesgo de manera evidente, las presiones salariales amainan, pero claro, cuando salgamos de todo este contexto es muy probable que algunos sectores, porque tampoco la actividad se va a recuperar de la misma manera en todos los sectores de economía, pero seguramente habrá sectores de economía que van a estar en condiciones de presionar por esas alzas salariales que ahora se han contenido por riesgo a perder el trabajo, y me parece que ahí es donde vamos a ver cómo se resuelve la típica dinámica tipo de cambio, precios, salarios, cuando lo que está desequilibrado es la macroeconomía estatal, ¿no? O sea, todos tienen que poner algo de su lado. Es muy sencillo para el gobierno decir, bueno, esto es un problema entre los empresarios, los trabajadores, los consumidores, y en realidad el gobierno lo único que hace es seguir gastando y emitiendo. Vos fíjate que el gasto está creciendo a ritmos nunca vistos, prácticamente se duplica en tasa anual, y evidentemente esa es una variable que está fuera de todo el resto de las variables nominales de la economía, y lamentablemente la convergencia es siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. No es que las que crecen más van hacia donde crecen las que crecen menos, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tipo de medidas hubieras tenido en cuenta en base a lo que mencionabas al principio respecto de lo que se hizo hasta ahora y de cuáles son los resultados esperados a partir de lo visto hasta ahora? Mira, yo creo que las políticas de contención sanitaria se enfocaron demasiado exclusivamente en la disponibilidad de infraestructura sanitaria sin tener en cuenta la infraestructura económica de la Argentina. Eso ya quedó en el pasado, es un hecho, no se puede modificar, la cuarentena fue demasiado temprana y por lo tanto demasiado extendida, y por lo tanto todas las medidas estas de compensación y estímulo han tenido que aplicarse durante mucho más tiempo, y probablemente haya que seguir aplicándolas más adelante porque son todas de muy difícil de discontinuar. Ahora,
Me parece que el gran problema es que se está haciendo todo eso en el marco, en la ausencia de un ancla de expectativas, de algo que a vos te permita decir, bueno, cuando pase todo esto, este es el modelo, estas son las políticas, este es el programa, estos son los objetivos de ese programa, y es ahí donde estamos todos perdidos en cuanto a qué es lo que viene por delante, ¿no? Entonces es muy difícil, por ejemplo, cuando uno habla de inversión o de sustentabilidad de la deuda, que es el otro tema que tuvimos presente todas estas semanas en materia de canje de la deuda, es muy difícil evaluar cuestiones que hacen al futuro cuando no tenés un parámetros de dónde agarrarte para decir, bueno, vamos hacia tal o cual futuro. Y los escenarios en Argentina son bastante binarios, ¿no? Como diciendo, bueno, puede ser que cambie todo de un día para otro a un extremo, o puede ser que no cambie nada y siga todo igual y los resultados no van a ser los mismos. Y me parece que mientras tanto tenés un gobierno que tiene una agenda de algunas cuestiones, como por ejemplo la reforma judicial, que evidentemente agregan riesgo, ruido, digamos, a esa formulación de expectativas. Y en este marco, ¿qué opinas del tema de Sur? ¿Perdón, qué tema? Sur. Me parece que son de las cuestiones estas que habría que evitar, como te mencionaba antes. Yo creo que la Argentina, desde el punto de vista tanto de nosotros como consumidores y pequeños inversionistas, incluso de nuestros propios proyectos y los inversores más grandes, todos estamos viendo que Argentina tiene una gran cantidad de temas por resolver. Y ponerse que el gobierno se ocupe, como si los grandes temas fueran Vicentín, Edesur, Sancor o la reforma judicial, es como decir, pero ¿qué? ¿No están mirando la misma agenda de preocupación o de urgencia que tiene el resto de los argentinos, ¿no? Y aparte, es muy difícil justificar o seguir justificando intervenciones estatales que en el fondo todos sabemos que se resuelven con más plata pública, porque el Estado está quebrado. No solo está quebrado, sino que no tiene crédito. Fíjate vos que es consenso casi unánime de todos, es que el canje de la deuda, un canje exitoso que saque a Argentina del actual default, te ayuda, obviamente, porque te evita problemas mayores, pero no te da crédito, no te da fácil acceso o vuelta de crédito rápido, ¿no? Claro. Entonces, me parece que acá está claro que hay como dos realidades o dos agendas de prioridades tal vez muy diferentes entre las que aborda el gobierno o la clase dirigente política en general, como mencionabas el tema del sur, y la agenda que tiene la clase empresaria y los agentes del mercado y buena parte de los consumidores, que lo que pretendemos es tener un mínimo de noción hacia dónde va este país, más allá de los 20, 40, 60 o 120 días de cuarentena que tengamos por delante. Muy bien, Luis, muchas gracias por haber estado una vez más aquí en Café Financiero. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Luis Seco sobre la importancia de fijar un panorama, lineamientos en relación a cuestiones centrales como el déficit fiscal, como la inflación y demás cuestiones para que la Argentina pueda volver al crecimiento luego de la pandemia. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.